Lo que vamos a ver hoy es los primeros 12 versículos, la introducción de este libro, que lleva el nombre de Job en el Antiguo Testamento, a partir del primer verso, claro, del capítulo 1, en Job 1.1, hasta el verso que lleva el número 12 de este libro de Job. Dice así: Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas, para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo el Señor a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás al Señor, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás al Señor, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo el Señor a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante del Señor. Hasta aquí nuestra lectura de la palabra de Dios. Vamos a pedirle que Él nos hable por medio de ella. Vamos a rogar la obra de su Espíritu en medio nuestro. Oh Dios, venimos ante ti, Señor, cada uno con diferentes circunstancias y situaciones, pero con ese privilegio de tener este libro, pero también el autor de él en medio nuestro. Señor, ¿quién mejor que tú para poder explicar, aclarar, hacer entender tus palabras, el propósito de ellas? Por eso, Señor, confesamos nuestra dependencia de ti, nuestra necesidad de que tú nos hables por medio de estas palabras, que tú las ilumines, que por la obra y la guía del Espíritu Santo nos lleves a toda verdad y nos guardes de todo error. Señor, quita de nuestra mente cualquier equivocación, Señor, cualquier explicación confusa, Señor, y errónea. Pero llévanos, Señor, a esa luz y a esa verdad gloriosa que descubrimos en aquella realidad, Señor, de verdad liberadora que encontramos en Cristo Jesús. Que por medio de Él, Señor, no seamos los mismos. Que Él nos libre, Señor, no solamente de la ceguera y de la ignorancia, sino que nos dé la luz que viene, Señor, y nos guía a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. En su nombre te lo pedimos, en el nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén. Cuando escuchamos ya ciertos datos, estadísticas, información que se da sobre el estado del mundo, tenemos que confesar que ya nos deja bastante indiferente. Si pensamos que solamente en una hora, el tiempo que estamos aquí, son realmente más de 5 niños los que mueren víctimas de la violencia, del abuso, que en un solo día, como el que acabamos de empezar, son más de un centenar los que parecen, y estamos hablando solamente de niños, ¿qué diríamos de la cantidad de personas que pierde su vida en accidentes, en el mismo tráfico, ¿no? Miles mueren, cientos de miles pierden seres queridos en un día como hoy, y sus nombres generalmente no nos dicen nada. Y cuando es alguien por lo menos conocido para nosotros, siempre viene esa idea a nuestra cabeza: bueno, esto es lo que pasa a los demás. Como decía Paul Valéry, el poeta francés, la muerte parece solo suceder a los otros. Por muy cercana que esté, que nos rodee,
parece que podemos vivir totalmente indiferentes a ella. Y la realidad es que sabemos si vivimos en un mundo en el cual no podemos evitar el miedo, la sospecha de que también el mal nos va a llegar. Da igual realmente la salud que ahora tengamos, la planificación que hayamos hecho, la comodidad con la que vivamos, el éxito que tengamos, el dinero con el cual contemos. Da igual lo que haya sido realmente nuestro conocimiento. En cualquier momento, como en un instante, puede golpearnos la tragedia. Y eso nos muestra nuestra vulnerabilidad, nuestra tremenda fragilidad, lo pequeño que somos, el poco control que tenemos de nuestra vida. Es por eso que tantos que ni por un momento en su mente les viene la idea de Dios, cuando finalmente les golpea brutalmente, ¿cuál es el nombre que primeramente viene a su cabeza? El de aquel que han ignorado y negado toda su vida. Y generalmente, ¿cómo viene? Tristemente, para muchas personas, la experiencia del dolor y del sufrimiento consideran que es una causa para negar que Dios existe. Como dice el escritor Stendhal, uno de aquellos primeros románticos que se rebeló contra esta idea religiosa, decía que la única excusa que tiene Dios es que no existe. Porque realmente la sospecha de muchas personas es que si realmente hubiera un Dios sería responsable de todo lo que pasa. ¿Cuántas veces hemos oído este argumento? ¿Cómo puede haber un Dios de amor en este mundo donde ocurre lo que ocurre? Donde tantas personas sufren de una forma aparentemente no solamente injusta, sino incomprensible, sin sentido. Y es por esto que al acercarnos a este libro que vamos a empezar hoy a considerar, Job, nos acercamos ante las cuestiones de la vida misma. Seríamos unos necios si no nos diéramos cuenta que de lo que aquí se habla es de el dilema mismo que produce la fe al creer en un Dios bueno y soberano en un mundo como este, en el cual tantos sufren. Y queréis saber algo aún más difícil de entender, que muchos de los que sufren son sus hijos. Porque de esto es de lo que habla el libro de Job. El libro de Job no habla del sufrimiento del mal en el mundo en general, como hay personas que pueden padecer hambre, guerra, violencia injustamente en el mundo. Está hablando de cómo Dios trata con sus hijos, de cómo ese Padre amante que está en los cielos se comporta con aquellos que confían en Él y le conocen. Y es por esto que lo que este libro nos presenta no son cuestiones simples. No son respuestas que podemos encontrar sencillas. Lo que quiero proponeros en esta serie sobre el libro de Job es que este libro nos plantea una pregunta, sin respuesta. Y la respuesta la tenemos que encontrar, como en todo libro de la Biblia, en el hecho fundamental del cual habla toda la Escritura, al cual apunta en el Antiguo Testamento, en la primera parte de la Biblia, y que en la segunda parte nos explica y anuncia la realidad que es la única respuesta de Dios al problema del ser humano, que es Cristo Jesús. Por eso lo que os voy a proponer en esta serie de exposiciones de Job es que nada de su mensaje tiene sentido sin la persona del Señor Jesucristo. Lo que queda es una interrogante, es una pregunta, es la incógnita con la cual podemos vivir una y otra vez. Y la única respuesta es poner los ojos en Jesús. Y por eso mi deseo más profundo es que podamos, al final de cada una de estas meditaciones, darnos cuenta quién es Él. Porque Él es la única solución a nuestro problema. Lo que encontramos aquí en esta historia realmente es algo bastante sorprendente. El libro de Job es muy difícil de ubicar en el texto del Antiguo Testamento. ¿Cuándo está ocurriendo esto? En la época de los patriarcas. No sabemos siquiera quién ha escrito este libro. Suponemos que tiene que ver también con el periodo de Salomón. Así lo han creído muchos, que surge la literatura de sabiduría por los rasgos que tiene. Pero sabemos muy poco de este hombre, y siquiera podemos explicar su nombre, y apenas se nos dice el lugar de donde viene, que nos dice que es de la tierra de Uz, de un lugar lo que sería al sur de Palestina, la tierra prometida, cerca de lo que llamamos el terreno de Edom, de los idumeos, un pueblo que estaba opuesto
a los hebreos. Todavía no había judíos, los judíos vienen mucho después. Estamos hablando realmente del principio de los tiempos del Antiguo Testamento. Este personaje enigmático y misterioso que aquí nos presenta va acompañado además de una visión de la realidad del cielo, gloriosa, que no encontramos en apenas otros textos de la Escritura. ¿Dónde podéis describir que la Biblia nos presenta un cuadro de lo que ocurre en ese plano de Dios y su trono celestial? Realmente hay pocos ejemplos. Hemos visto Apocalipsis, claro, es el ejemplo más claro. Pero fuera de Apocalipsis hay muy pocos pasajes por los cuales descubramos, ¿no?, cuál es el propósito de Dios por encima, arriba de la realidad de la cual estamos considerando. Es por esto que Job es un libro tan especial. Es un libro extraordinario, porque nos da no solamente la visión de esta vida, sino también nos da la realidad de lo que hay por encima de nosotros, detrás de todas las cosas. La visión del mundo que encontramos muchas veces en la religión no es la misma en cada una de ellas. Uno de los grandes errores que tienen muchas personas es pensar que todas las religiones son iguales, que todas las visiones de Dios o del mundo que nos da la religión son parecidas. Básicamente podemos decir que hay tres modelos, tres visiones del mundo, y me atrevo a decir que ninguna de ellas corresponde realmente a lo que la Biblia nos enseña. Pero vayamos por el principio. La mayor parte de las religiones que encontramos en el mundo, sobre todo en todo Oriente, se rigen por lo que podríamos llamar el politeísmo o el animismo, si queremos llamarlo. El politeísmo o animismo es la creencia de que este mundo no es solamente una realidad material, física, sino que hay todo un mundo invisible, espiritual, que desde la mitología en la antigüedad se ha descrito como dioses que viven y que están relacionados a veces con la naturaleza y que se comportan, actúan de forma más o menos arbitraria, pero que se puede intentar de alguna forma compensar, si no condicionar, por lo menos a buscar el favor, ¿no?, de esos dioses o espíritus. Todas las religiones más primitivas que encontramos tienen este modelo. La idea de una multiplicidad de realidades espirituales en torno a nuestro, algunas buenas y otras malas. Esta es la creencia del ser humano en cualquier cultura primitiva que examinemos. Veremos que hay diferencias en los nombres, los detalles, pero básicamente de lo que están hablando es de una multiplicidad de dioses, de espíritus, y la realidad de que algunos son buenos y otros son malos. ¿Qué produce esta visión del mundo? Generalmente la visión religiosa que el ser humano tiene desde la antigüedad en este animismo o politeísmo, que significa multiplicidad de dioses, es la ansiedad. El ser humano, desde que es hombre, desde que viene a este mundo, lo que ha entendido es que no tenía control de la vida. Y por lo tanto vivía pendiente no solamente de la realidad natural, de todos aquellos factores y elementos que condicionan nuestra vida, sino de aquellos poderes espirituales que podían estar detrás de todo ello. Y lo que produce es miedo, temor, auténtico terror ante la realidad de que no tenemos control de las cosas. Por lo tanto, como muchos han dicho, la religión humana parece un efecto realmente y consecuencia del miedo, del terror del ser humano, que se ve tan pequeño, tan limitado, y quiere pensar que de alguna forma puede controlar su vida. La magia, al fin y al cabo, es esto. La magia es intentar controlar, dominar por medio de alguna técnica, conocimiento oculto, esos poderes espirituales invisibles para poder vivir más seguros, para poder enfrentarnos con confianza al futuro. La Biblia rechaza totalmente este punto de vista del mundo. Una y otra vez nos dice que no hay más dioses que los que el hombre sirve, que realmente hay un solo y único Dios. Y que por lo tanto, incluso llega a decir el apóstol Pablo, los otros no son realmente dioses. Son aquellos para los que el ser humano vive, a los que sirve, a los que presta su reconocimiento y su adoración. Junto a esta visión del mundo encontramos una visión mucho más cercana a Occidente. Está marcada profundamente, ¿no?, en la mente de muchos y que podemos considerar que para algunos incluso se confunde con el cristianismo. Es la visión que podríamos llamar dualista. La visión dualista te dice que hay dos poderes, dos realidades visibles,
La encontramos en toda la ficción, hasta la fantasía. Nos habla siempre de dos poderes, el bien y el mal, un Dios y un poder maligno que se enfrentan uno con el otro. Pueden tener un poder diferente, una capacidad o conocimiento distinto, pero están más o menos en una posición semejante, en ese conflicto y antagonismo continuo, el poder que muchas veces llamamos Dios, ¿no? O el poder del diablo, de Satanás. ¿No es esto también lo que muchos cristianos entienden que es la vida? Por eso para ellos el problema que Job entiende, como vamos a comprender por sus amigos, sus consejeros, aquellos que él tiene a su alrededor, la respuesta al mal es muy sencilla. Hay cosas que Dios hace y hay cosas que hace el diablo. Así de simple. Por lo tanto, lo bueno es lo que Dios hace y lo malo viene del diablo. ¿Y por qué no siempre se produce ese bien? ¿Por qué hay tanto mal en el mundo? Sencillamente porque el malo es muy malo y hace lo que hace. Esa visión del mundo es ciertamente clara, sencilla. Para algunos, de hecho, salvaguarda a Dios de toda falsa acusación. Claro, la objeción principal de muchos no creyentes es cómo puede haber un Dios bueno que permite ese mal en el mundo. Claro, si Dios no puede hacer otra cosa más que lo que pueda, ¿no? Y depende de ese mal el que ese mal exista, obviamente Dios no tiene la culpa de ese mal que hay. El dualismo se ha presentado muchas veces como la falsa respuesta al problema del sufrimiento. Se dice cómo existe el mal encarnado en la persona del diablo o como ese poder maligno, así entendemos que el mal existe. Claro, la cosa se hace mucho más compleja cuando entendemos la tercera y última visión del mundo, que se acerca mucho más a lo que la Biblia dice. Pero como voy a sugerir, no es exactamente lo que la Escritura enseña. Es lo que podríamos llamar un monismo. El monismo es una visión del mundo que entiende que no hay una dualidad, no hay muchos dioses, sino hay un solo Dios, ¿no? Y a ese Dios, digamos, se le atribuye todo poder, todo control, toda acción que hay en la vida de la tierra. La religión que mejor refleja esto, claro, es el Islam. El Islam es una religión que tiene esta visión de la divinidad, ¿no? Un Dios que todo lo domina, que todo lo controla, es el Dios que permite que las cosas son como son. Y aquí es donde muchos más cristianos también, claro, han considerado que estaba hablándose de un Dios parecido al que la Biblia dice. Claro, el problema que encontramos es libros como este, que te dice que no solamente hay un Dios en acción en el mundo, hay también otros seres. Aquí habla de los hijos de Dios, criaturas espirituales que no son seres poderosos que tienen los atributos de Dios mismo, son creación suya, pero sin embargo actúan en el mundo, intervienen en el mundo, pero no libre e independientemente. Job nos dice que también están sujetados, están sometidos a ese poder que hay por encima de todo, que es Dios mismo. En este sentido, muchos dirían que lo que más se parece realmente a la visión bíblica sería ese tipo de monoteísmo que hemos descrito como monismo. Pero hay una diferencia entre el monoteísmo y el monismo. El monoteísmo es creer que hay un solo Dios, que es lo que la Biblia enseña. No hay otro como Él. Todos los demás dioses son falsos. Pero el monismo es entender que todo lo que ocurre en el mundo se debe a Dios de la misma manera. O sea, que cualquier cosa que pasa, digamos, es la voluntad de Dios. ¿Quién no ha escuchado a creyentes? Con la mejor intención, claro, con muy buen corazón. Pasa la mayor tragedia en el mundo, un desastre natural o cualquier cosa, es la voluntad de Dios. ¿Qué queremos decir cuando decimos que es la voluntad de Dios? Esto es lo que Job nos enfrenta aquí, en este cuadro tremendo, en el cual nos presenta en primer lugar al ser humano. Porque no nos engañemos, la Biblia no nos habla en primer lugar de la realidad solamente de quién es ese Dios, sino de quiénes somos nosotros. El verdadero conocimiento, como decía el reformador, no viene solamente de saber quién es Dios, sino de conocernos quiénes somos nosotros. Y la Escritura comienza, por lo tanto, por un ser humano. Job nos presenta aquí que es un varón, un hombre, que así se llama, y que se describe en términos que no pueden ser más superlativos. Versículo 1. Veis que hay 4 cosas que se dicen de Job en el primer verso. Se dice de él que es un hombre perfecto. En segundo lugar, que es recto, que es temeroso de Dios y que se aparta del mal. Bueno, inmediatamente, claro, ante la visión de semejante hombre uno se siente incómodo. ¿Qué hombre es este? ¿Quién puede decir que es perfecto, que no tiene mal?
Claro, los comentaristas bíblicos se apresuran inmediatamente a intentar ir al origen de la palabra. Bueno, perfecto no puede ser perfecto, claro, ¿cómo va a ser perfecto? O sea, quiere decir que es relativamente justo, relativamente recto, pero perfecto, claro, no puede ser perfecto. ¿Por qué? Porque a continuación él mismo reconoce cierto mal, ¿no? Hay cosas en el libro que indican que su perfección no es absoluta, ¿no? Pero lo de que al comienzo este libro nos quiere mostrar es ese hecho insólito y singular de que hay alguien que es perfecto. Claro, una realidad ajena a nosotros, extraña, porque ¿quién puede decir de nosotros que es perfecto? A pesar incluso de lo mucho que se afanan los cristianos en mostrar una imagen, una apariencia de perfección, la realidad es que ninguno lo somos. Estamos llenos de contradicciones, de miserias. Por lo tanto, aquí el que se nos presenta a nosotros es alguien diferente. Se nos dice también de él que es recto. Esa rectitud tiene que ver con la integridad. ¿Qué es la integridad, digamos? Quiere decir que no tiene dos caras. La mayor parte de nosotros tenemos la cara que tenemos aquí y la que tenemos fuera, ¿no? O sea, lo que decimos a ciertas personas conscientes de quiénes son y lo que decimos a otros. Tenemos como máscaras, de ahí viene la palabra hipocresía, ¿no? La idea de que hay diferentes rostros que la persona muestra según aquel con el que está y el lugar en que se encuentra. Esa dualidad del ser humano nos acompaña y parece que, de hecho, a medida que somos mayores, se va agrandando la diferencia entre lo que nosotros aparentamos ser y lo que somos realmente. Prácticamente desde la adolescencia, ¿no? Empezamos a ver que hay un gran abismo, ¿no?, entre la realidad de lo que somos y la imagen que tenemos que dar. Nos preocupamos qué cara damos a nuestros padres, a aquellos que nos controlan, que tienen poder sobre nosotros, ¿no? Y una y otra vez nos esforzamos en intentar ocultar, esconder la realidad de lo que somos. Esa doblez que hay profundamente en el ser humano es algo que, lejos de desaparecer, vemos que muchas veces llega a crear casi una dualidad esquizofrénica, como en el famoso cuento del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Parece ser que convivieran dos personas distintas dentro de nosotros. El relato de Stevenson, que está inspirado en la Biblia, él fue educado como presbiteriano en Escocia en el siglo XIX, y él escribió, inspirado por la escritura, este maravilloso relato, ¿no?, sobre este hombre que era un médico. Pensar en la profesión realmente que puede dar aparentemente mayor bien a la humanidad, un doctor, ¿no? Y este doctor además es un doctor no solo que está entregado a la filantropía, sirve al pobre, al necesitado, sin ningún interés personal, es un doctor sacrificado, ¿no?, que realmente es capaz de hacer cualquier cosa por buscar el bien a los demás, ¿no? Y encontramos este otro personaje, ¿no?, que parece usurparle, entrar en su lugar, causar confusión en toda su vida, que es Mr. Hyde, ¿no? Hyde juega con el verbo en inglés esconder, ¿no? Y el Mr. Hyde es todo lo contrario a lo que es el Dr. Jekyll. Es como un demonio mismo. Es un tipo absolutamente, ya no solamente cruel, ¿no?, es inhumano, o sea, es un personaje brutal, ¿no? Por donde va, tumba a la gente cada vez que pasa, es un personaje capaz de hacer cualquier cosa, ¿no? Pero vive en la casa del Dr. Jekyll, está en el cuarto del Dr. Jekyll, se confunde con la persona del Dr. Jekyll. Claro, sabéis la historia, donde acaba. Finalmente son la misma persona, tanto uno como otro. De lo que está hablando es de la realidad de cómo puede haber facetas en nuestra vida, ¿no?, que aparentemente no casan, no encajan. No podemos realmente fácilmente responder quiénes somos. Y esto es lo que caracteriza precisamente al ser humano en su totalidad, pero no a Job. Job es un hombre íntegro. Él no tiene dos caras, no tiene dos rostros. No hay una realidad distinta de lo que él es. Él es lo que es realmente. Y lo que nos dice de él también es que era temeroso de Dios. Bueno, esta expresión es la más habitual en la Escritura para expresar a alguien que realmente conoce al Dios de la Biblia. Es un Dios que le teme. Diríamos en términos actuales, alguien que le toma en serio, alguien que realmente considera y vive no como un ateo práctico, como hacemos tantas veces nosotros, sino como alguien que realmente vive pendiente de Dios, que está en su mente una y otra vez. Así era Job. Y en último lugar nos dice que se aparta del mal, que se separa de él.
Lo que caracteriza en definitiva de él es el continuo arrepentimiento, otro término habitual en la escritura. Estos días estaba en Alemania y tuve la oportunidad de ver la puerta donde Lutero tradicionalmente se piensa que puso las 95 tesis, ¿no?, en el día que recordaremos en este año que 2017, hace 500 años. Una de las tesis de Lutero, que están ahí impresas, están grabadas, ¿no?, en la puerta, dice que lo que caracteriza en la Biblia la conducta del verdadero cristiano es el continuo arrepentimiento, dice Lutero. Lutero estaba pensando, claro, en lo que la religión católica enseñaba y continúa diciendo hoy, que el arrepentimiento es el acto que tú haces en cierto momento de tu vida cuando te das cuenta de tu mal. Muchos, incluso evangélicos o protestantes, pueden llegar a pensar que esto es el arrepentimiento, cuando hace algo muy claramente malo y se aparta de ello, reconoce ese mal, ¿no? Pero lo que describe la Biblia, dice el reformador, es el continuo apartamiento del mal. O sea, es continuamente examinar nuestra vida a la luz de Dios y de su ley y darse cuenta qué lejos estamos de lo que Él es. Por lo tanto, el mal no es algo esporádico, ocasional, es algo que acompaña toda la vida y a lo cual se enfrenta, lucha el cristiano. Y esto es lo que Job describe como aquí el libro, como apartado del mal. Claro, lo que viene a continuación de este cuadro maravilloso de él nos parece ya sumamente raro, ¿no? Bueno, este hombre tiene una gran familia, tiene la familia perfecta, digamos, porque tener 7 hijos es un número simbólico, es como el número completo, como hoy dirían la parejita o cosas de estas, ¿no? O sea, es como el ideal de la familia, este es el propósito que tenía. Y luego además tiene 3 hijas, ¿no?, que es el complemento de ello, ¿no? O sea, está en una palabra la familia ideal. Pero luego, como veis, desde luego no le faltan cosas, ¿no? La hacienda que aquí describe es de una riqueza y prosperidad exacerbada. O sea, es una hacienda de 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, ¿no? Era efectivamente el más grande que había, dice, entre todos los orientales. O sea, está pensando en quién podría ser el personaje, ¿no?, que mostrara toda la grandeza, toda la riqueza de lo que es la prosperidad en términos orientales, ¿no?, en la cultura antigua, que se muestra en este ganado, en toda esta mansión, prosperidad en la que él vive. Y sus hijos, claro, iban como aquellos que tienen riqueza de fiesta en fiesta, lo que dice a continuación, ¿no? Hacían banquetes, bueno, se supone que no todos los días, ¿no? Lo harían, se supone, en ocasiones especiales, pero lo cierto es que disfrutaban de la vida. No eran personas que vivían, digamos, simplemente en la austeridad adusta, sino vivían el placer de la vida. Pero hay una nota de ansiedad, claro, en todo este relato que nos describe el comienzo del libro de Job. ¿Qué es lo que viene a continuación? Nos dice que cuando pasaban los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque Job pensaba algo. Él decía, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Por lo tanto, la preocupación que había en este hombre era que realmente sus hijos no eran como él. Como mucha gente que se ha esforzado en su vida en vivir más o menos rectamente, tiene muchas veces la vergüenza de tener hijos que no son a la altura de lo que son los padres y que continuamente se mueve la diferencia constante. Aquí no se dice que lo fueran, ¿eh? No se dice que los hijos fueran una deshonra para él. Lo que dice es que hay la sospecha, el miedo de que no sabe realmente lo que hacen sus hijos. Bueno, todos sabemos que entre padres y hijos hay siempre un abismo, una separación, una cierta diferencia. Hoy en día es bastante habitual la idea del padre colega, ¿no? Pero todos sabemos que esto es una fantasía, ¿no? El hijo sabe lo que le dice al padre y el padre sabe lo que le dice al hijo, ¿no? Un padre y un hijo pueden ser muy cercanos, pero un padre es un padre y un hijo es un hijo, ¿no? Y sabe quiénes son y con quién hablan, ¿no? Y por lo tanto hay siempre un cierto desconocimiento. Ni sabemos exactamente lo que son o lo que hacen nuestros hijos, ni ellos saben exactamente lo que son y hacen sus padres. Y esto le ocurría a Job. Job tenía toda esta familia, pero claro, tenía esa preocupación, esa ansiedad, esa angustia incluso en su vida, ¿no? Que realmente por la vida de sus hijos entrara el mal en su vida. Y por eso lo que hacía es ofrecer
sacrificar estas ofrendas a Dios, buscando de esa forma limpiar, ¿no?, de esa mancha que podía haber en la vida de su casa, de la vida de sus hijos, ofrecer por ellos, ¿no? Este es el cuadro que nos da en estos primeros versículos de Job. A continuación encontramos el otro plano, en el versículo 6. Un día, nos dice, un día sin determinar, vienen delante de Dios los llamados hijos de Dios. La expresión esta que aparece también en los Salmos y en Crónicas y algún otro libro, es una referencia a criaturas que no son humanas, sino son seres espirituales, criados por Dios, ¿no? Y se le denomina así como hijos de Dios. Sería, para que nos entendamos, ángeles, ¿no? O sea, personas que viven en esa realidad espiritual, pero que no son seres humanos. Y nos dice que estaban en la presencia de Dios y entre ellos estaba Satanás. Bueno, Satanás no aparece tanto en la Biblia como algunos piensan. Claro, algunos creen que la Biblia constantemente habla de diablo, pero el diablo aparece en momentos muy puntuales. Hemos leído antes, Génesis 3, Luis lo ha hecho, relato en el cual aparece por primera vez como la serpiente antigua, ¿no? Apocalipsis concluye hablando también de él y dice que la serpiente antigua era Satanás, ¿no? No hay ningún lugar a duda de quién es esa realidad. Pero esa realidad, ¿cómo entra en este mundo perfecto, bueno y maravilloso que es el Edén? Claro, esto no se explica en la Biblia. En Génesis 3 se dice que Satanás, la serpiente, entra en el Edén, el paraíso, y el mal hace su aparición. Pero ¿de dónde viene ese mal, no? Claro, este ha sido un enigma para muchos que han intentado buscar indicios, ¿no?, pistas en la Biblia. ¿De dónde viene ese mal? ¿Por qué entra Satanás? Bueno, algunos muy torpemente han dicho, bueno, esto es simplemente la fobia a las serpientes que han tenido siempre la gente, y especialmente las mujeres. Por eso es que Eva se encuentra con la serpiente. Claro, quien habla así poca profundidad tiene en su lectura de la Biblia, ¿no? Evidentemente que la serpiente expresa algo más que la fobia a un animal que podamos tener. Nos habla de una realidad espiritual, ¿no?, que se introduce en ese mundo, que es el mal. Y lo que vemos de Satanás en la Biblia, en primer lugar, su término, la expresión, el lenguaje, habla del adversario. Es el que se opone, el que está en contra. Este es el cuadro una y otra vez que vemos. Una criatura de Dios, pero opuesta de Dios, rebelde a Dios. En la Biblia, al contrario de lo que muchas piensan, no hay un cuadro de la rebelión de Satanás que te describa exactamente cómo él desobedeció a Dios y se puso en la posición en que él está. El texto que muchos apuntan para ello es un texto de Ezequiel del Antiguo Testamento, en que se habla del príncipe de Babilonia, de su orgullo y de cómo se levanta, ¿no?, en su soberbia frente a Dios. Y lo que hacen muchos cristianos es pensar, príncipe de Babilonia, Babel, la ciudad que se opone a Dios, Satanás como el príncipe de este mundo, aquí de lo que está hablando es del diablo. Pero en ningún momento el texto es claro de decir, así es como el diablo llegó a ser quien es, ¿no? O sea, simplemente te habla de la soberbia, del orgullo de alguien que se enfrenta contra Dios, ¿no? Pero no hay un cuadro como encontramos en libros como El paraíso perdido. Milton, que fue un poeta influenciado por el puritanismo en Inglaterra, escribió un libro del cual viene mucha de nuestra imagen de lo que es la rebelión en los cielos, de la cual viene Satanás, ¿no? Da muchos detalles que tenemos siempre en la cabeza, ¿no? Pero en la Biblia misma no están, o sea, no se describe en ningún momento cómo se produce esto. Esto ha hecho que haya muchas religiones también que haya inventado historias sobre cómo esto se produce. Es curioso que bastantes sectas hasta el día de hoy colocan de hecho a Cristo y Satanás como hijos de Dios, hermanos, simplemente que uno, digamos, está en pugna con el otro, ¿no? Es el caso, por ejemplo, conocido del mormonismo. El mormonismo habla también bastante de cómo el diablo, ¿no?, se ofrece a hacer una obra, ¿no?, y está como en ese consejo de Dios y lo hace, ¿no? Ese cuadro aparece en bastantes religiones, pero no en la Biblia, ¿no? En la Biblia lo que encontramos, lo más cercano que encontramos es esta visión de Job, ¿no? ¿Qué hace Satanás delante de Dios? Claro, muchos dicen esto es una contradicción. Habacuc dice que Dios no puede pasar por alto el mal, que no puede mirarlo, que lo aborrece, que abomina todo lo que es maldad. ¿Cómo puede estar el mal puro, el mal, digamos, en su esencia, que es el diablo, delante de Dios? Esto no puede ser. Claro, quien así habla confunde lo que es realmente la autoridad de Dios con la comunión de Dios. Dios no tiene comunión con las tinieblas, pero tiene autoridad sobre las tinieblas. Y esto es de lo que está hablando, no de la buena relación que tiene Dios y Satanás. No es que sea el que le hace el trabajo sucio, ¿no?,
como sabéis, este tipo de historias de la mafia, ¿no? Que utilizan a gente oscura para hacer el trabajo siniestro. Este no es el papel de Satanás en la Biblia, ¿no? Lo que vemos es que Satanás está sometido a Dios, utilizando otra expresión de Lutero, ¿no? El Satanás de Dios, decía Lutero siempre cuando hablaba del diablo, ¿no? Porque Dios no solamente está por encima de Satanás, sino que le controla. Es alguien que está en poder tal para poder dominar su actuación. Y esto es lo que vemos aquí. ¿Qué es lo que hace el diablo? Le pregunta a Dios, ¿qué has hecho? Y contesta como estos niños, ¿no? Que se van de casa y no quieren decir dónde han estado, ¿no? Yo dando una vuelta por allí, ¿no? Haciendo algo, ¿no? Satanás le contesta, sí, dando vueltas por la tierra, ¿no? Vagabundeando, ¿no? Merodeando. Y el Señor le pregunta, ¿no? ¿Has considerado a Job, este hombre, ¿no? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, versículo 8, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. O sea, Dios le pone la mirada al diablo en la excepción, en la singularidad que es Job. Y la respuesta que encontramos a continuación de Satanás nos muestra típicamente quién es él en la Biblia. Es alguien que ve el mundo exactamente al reflejo e imagen de quién es él. Es como quien dice que el pecador cree que todos son de su condición, ¿no? O el ladrón dice que todos son de su condición, ¿no? O sea, muchas veces cuando pensamos mal es que sabemos que nosotros somos capaces también y hacemos mal, ¿no? Y lógicamente muchas veces el mal pensado lo que hace es reflejar esa misma maldad que hay en él. Bueno, si esto es así humanamente, ¿qué será en el diablo, ¿no? El diablo no conoce otro pensamiento que no sea el mal. O sea, su visión del mundo es exclusivamente interesada. O sea, él piensa que no hay nadie sobre la faz de la tierra que no haga algo que sea por su propio provecho. Esta visión del mundo, claro, es por lo que algunos han dicho la sabiduría de Satanás, ¿no? Porque claro, cuando uno ve el mundo, no es cierto que parece así, que la gente no mueve un dedo si no es por su propio interés. La gente no dice una palabra si no quiere sacar algo con ello. Que si alguien realmente actúa como actúa es sencillamente porque algo busca. Claro, es por esto que la filosofía de Satanás, ¿no? El pensamiento del diablo es tan popular, porque realmente encaja totalmente en nuestra visión del mundo, en este mundo que él también domina como príncipe, que muestra también una y otra vez cómo funciona, cómo opera ese espíritu del aire en los hijos de desobediencia, dice la Escritura en el Nuevo Testamento. Parece ser gobernado por ese pensamiento, ¿no? Y lo que dice el diablo es claro, ¿cómo no te va a servir? Mira lo que tiene, mira cómo le va. Así, por supuesto, que te sirve. Dice, no has cercado a Job y a toda su casa, todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición y sus bienes has aumentado. Pero extiende su mano y toca lo que tiene y verás si no blasfema en tu misma presencia. En definitiva, aquí encontramos una descripción de lo que hoy llamaríamos el Evangelio de la Prosperidad. El Evangelio de la Prosperidad es lo que tristemente en muchas iglesias se predica hoy confundiéndose con el verdadero Evangelio. La idea de que si te va bien en la vida, si realmente tienes dinero, si tienes salud, si tienes una familia maravillosa, entonces es que está Dios de tu lado. Y quien no tiene a Dios de su lado, claro, así le va como le va. Todo lo que hace, todo lo que le ocurre, todo lo que son sus circunstancias es una evidencia de su falta de fe. Si realmente fuera el creyente que realmente dice ser, le daría evidencias en su vida de lo que es. Claro, y es así como incluso utilizan la historia de Job. Encontraréis incluso predicadores que te dicen, bueno, Job te muestra que el hombre de Dios es un hombre que tiene, no es un hombre que le falta. Tiene que tener, y además mucho, tiene que ser reconocido por su prosperidad. Es un hombre que es realmente alguien que disfruta del bien en todos sus aspectos, ¿no? Esta es la filosofía de Satanás, no de Dios. Y por eso tenemos que entender una y otra vez que en la Biblia, claro, es palabra de Dios. Y Dios nos habla por medio de ella. Pero no quiere decir que todas y cada una de las palabras nos expresen lo que Dios dice. También habla Satanás, también habla el diablo. Génesis 3, acabamos de leerlo. ¿Qué es lo que dice Satanás a aquella primera mujer? Bueno, si Dios os dice que no comáis de este árbol, por algo lo dirá. Algún interés tendrá. Si coméis de este árbol es que el conocimiento, la sabiduría, el poder que tendréis hará que seáis como Él. Claro, ¿es esto lo que Dios nos enseña? No, es lo que el diablo nos enseña. Es la voz del diablo, es la voz del engañador y mentiroso desde el principio.
Y por eso tenemos que discernir y entender realmente cuál es su sabiduría, cuál es su conocimiento, su filosofía, lo que Él quiere que pensemos. Y esta es la regla de 3 que una y otra vez pone en nuestra mente. Si te va bien en la vida, es que realmente cuentas con el favor de Dios. Y si te va mal, realmente es porque estás en contra de Él. Y por eso, el que blasfema el nombre de Dios, claro, es aquel que se da cuenta de lo que es su vida. Porque ¿quién va a aceptar que hay ese Dios bueno cuando le va bien, mal en la vida, cuando tiene problemas, cuando tiene dificultades? Y acabamos esta primera parte con este versículo 12. Le dice el Señor a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente que no pongas tu mano sobre él. Y entonces salió Satanás de delante del Señor. Aquí vemos el misterio, el secreto, ¿no?, de ese decreto de Dios por el cual permite que Satanás toque aquello que Job tiene, sin poner su mano todavía sobre él. Lo que nos muestra una vez más es el hecho de que aquí no hay nada más que alguien al control, que es Dios mismo. Por lo tanto, no hay nada en esta vida que ocurra que le sea ajeno. Pero eso no quiere decir que sea una obra directa de Él. Aquí lo que nos está diciendo es que si Satanás hace, es con el permiso de Dios. Pero ¿quién desprovee a Job de todos sus bienes? ¿Quién golpea su casa? ¿Quién realmente hace que pase de esa riqueza a la miseria en la que va a estar? En un sentido, Dios está por encima de todo. Pero por otro lado, vemos que es el diablo el que da su golpe mortal. Por eso tenemos que tener cuidado cuando decimos es la voluntad de Dios. ¿Qué queremos decir con es la voluntad de Dios? Si queremos decir que Dios lo permite, sí, eso es lo que la Biblia nos enseña. Pero decir que el corazón de Dios es hacer daño, hacer mal, el buscar de alguna forma que nosotros suframos, es caer en el engaño de Satanás. Satanás, desde el principio, lleva a esa sospecha, a esa desconfianza. Dios no es bueno, Él no quiere el bien para ti. Y por lo tanto, una y otra vez, te hace dudar y desconfiar de Él. Lo que vemos aquí, por lo tanto, es la importancia que tiene para nosotros el discernir la voz de Dios del engañador y mentiroso. Uno de los títulos que tiene Satanás en la Biblia, aparece en Zacarías, en Apocalipsis también, es el acusador de los hermanos. Fijaos que este es el cuadro también de Job. ¿Qué es lo que se dedica? ¿Cuál es la ocupación de diablo aquí? ¿A qué realmente a lo que se ocupa Satanás? Acusar a los seres humanos de su mal. Y por lo tanto, cuando Dios de alguna forma defiende a alguien, como pone a Job como ejemplo, ¿qué es lo que hace el diablo? No, este hombre no es bueno. Y lo que muestra es su interés, el interés que hay detrás de muchas personas aparentemente buenas. Ahora, no es cierto que mucha gente que parece buena en el fondo lo hace por su propio interés, claro. Como le va bien, dice el diablo, así se declara respecto a Dios. Ese papel de acusación continuo tenemos que discernir que es la forma como el diablo actúa en nuestra vida. Es el que pone en evidencia, ¿no?, el que no somos sus hijos, que no le pertenecemos, que no tenemos nada que ver con él, que estamos en su contra. Por último lugar, la Biblia nos habla de otro, que no somos solamente nosotros, porque solamente hay uno que es justo, recto, perfecto e íntegro sobre la faz de la tierra que haya pisado este mundo. Y este es Cristo Jesús. Por eso es que los creyentes, cuando leen el libro de Job, desde la luz del Nuevo Testamento, no ven solamente a un ser humano, a un hombre que vivió sobre la faz de la tierra llamado Job, sino ven la justicia de otro. De lo que hay, por lo tanto, lo que tenemos delante nuestro, por lo tanto, es el conflicto cósmico, ¿no?, por el cual Dios, mirando la faz de la tierra, ve una excepción. ¿Y cuál es esa excepción finalmente? El de aquel que, teniendo toda la gloria, toda la riqueza, se humilló
se humilló y empobreció hasta lo sumo. Quiero acabar con las palabras de Filipenses que hemos leído antes. Filipenses capítulo 2. Cristo Jesús nos dice que no solamente tiene la forma de Dios, sino que es igual a Dios. Jesús nos dice que no hay nada en Él que no sea de Dios, y nada de Dios que no esté en Jesús. Si queremos saber quién es Dios, tenemos que poner los ojos en Jesús. Y lo que nos dice de Jesús es que Jesús, como le vemos realmente en su humillación, en su miseria, en su pobreza, no es como era en la gloria. En la gloria, nos dice aquí, Él vivía en esa riqueza, en esa gloria celestial. Estaba igual a Dios en esa su posición. Muy parecido a lo que dice también 2 de Corintios, ¿no? Cuando nos dice que Él, siendo rico, ¿no?, se hizo pobre por amor a nosotros, dice el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, ¿no? O sea, a Él pertenecía toda la gloria, la riqueza, la grandeza. Y la historia del Evangelio es que Él, siendo rico, se hizo pobre. Teniendo la gloria, se humilló. Y aquí vemos al hombre más grande sobre la faz de la tierra. No había en todo este mundo de Oriente nadie como Él. Pero Él, con toda su gloria, vamos a ver delante de nosotros, página a página de este libro, cómo se humilla hasta lo sumo, hasta lo último, hasta lo más hondo. Decidme si esto no nos habla de otro hombre en mayúsculas, de ese Dios que se ha revelado a nosotros encarnado, que ha mostrado la justicia que nosotros no tenemos, la integridad, la rectitud, la ausencia de mal que no hay en nosotros. Cuando el Señor Jesús fue juzgado, tuvieron que utilizar falsos testigos para poder culparle. Ni un solo mandamiento pudieron demostrar que había incumplido. Incluso el día de reposo, que era el único que fueron capaces de acusarle, Él niega una y otra vez que lo haya incumplido. Dice que ha hecho lo que era la voluntad de su Padre para ese día. Tienen que recurrir al engaño, a la falsedad, para poder acusarle. Y es por eso que el cuadro de la Escritura no deja lugar a dudas. No había mancha, no había injusticia, no había maldad en Él. Él era justo y perfecto. Y por esto, lo que la Escritura nos muestra es que si bien no hay justo ni aun uno, hay uno que es la excepción. Y ante Él, Satanás, el diablo, va a echar toda su pólvora, va a concentrar todos sus ataques, va a buscar su destrucción. Nos dice la palabra de Dios que Cristo Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Y el Evangelio es también la historia de un gran conflicto, en el cual Dios, en la persona de Cristo, se enfrenta a Satanás y a todo su poder. Hasta el punto, nos dice Hebreos, que ese último enemigo, aquel que tenía las llaves mismas de la muerte, Él mismo desarmó y venció en la cruz del Calvario. La muerte del Señor Jesucristo es para Satanás su obra maestra, el golpe perfecto. ¿Cómo si no explicar que todos los poderes del mundo conocido se rodean y se juntan y alían en contra del ungido de Dios? Aquel que Dios ha enviado, el siervo, el Mesías, finalmente es llevado a aquella cruz por todos aquellos que no tenían ni siquiera que ver entre sí. Judíos y romanos, fariseos y saduceos, eran partidos enfrentados en la vida de Jesús, pero contra Él se unen. ¿Y qué dice el Salmo 2? El Señor se ríe desde los cielos ante la conspiración de los hombres contra su propósito. ¿Por qué? Porque lo que era la obra maestra del diablo se convirtió en su gran ruina. Cuando se frotaba las manos y diciendo he acabado con Dios y su plan, Dios hizo la más grande salvación por medio de su Hijo Jesucristo. En aquella cruz del Calvario que moría Dios hecho hombre, estaba redimiendo, salvando y venciendo el poder del mal. Por lo tanto, tenemos que hacer esta lectura, cada uno de nosotros. Si tú piensas que el mal que hay en esta vida, en tu propia existencia, tu problema, aquello que está en tu mente y que has traído aquí esta mañana,
Esto es lo que te va a apartar de Dios, lo que te hace dudar y desconfiar de que ese Dios sea un Padre bueno y amante, y que finalmente ese pecado que hay en ti va a acabar destruyéndote. Te invito a mirar tu vida, este mundo, a los ojos de Dios. No podrá ser que Dios utilizará precisamente ese mal, precisamente ese poder de oscuridad, precisamente ese golpe y ataque realmente terrible del poder del maligno sobre nosotros para atraer el mayor bien de nuestra vida. ¿Por qué si no me explicáis que personas que sufren lo mismo mal encuentran la fe y otras se alejan de él? ¿Por qué un mismo hecho acerca a una persona a Dios y a otra la separa para siempre? Porque sencillamente el mal no tiene el poder en sí para poder hacer esa obra que el diablo quisiera. El diablo ha pensado siempre que si golpeaba nuestras vidas, si nos hacía realmente tambalear, se saldría con la suya, lograría lo que quiere. Pero el mensaje de Job que vamos a considerar estos días nos muestra que Dios ha vencido el poder del mal. Y aunque ese mal nos golpea, aunque ese mal nos hace dudar, nos hace sospechar y desconfiar, lo que hoy tengo el privilegio de anunciaros es que mayor es el poder de Dios que el poder del maligno. Mayor es el poder de Dios que todo el mal que pueda venir sobre la faz de la tierra. Porque el Señor le dice a Satanás lo que dijo de Job en aquel día. Puedes tocar lo que él tiene, pero él es mío y mío para siempre. Cuando el Señor viene a nosotros, no es una vez y ya veremos qué ocurre. Cuando el Señor nos da vida, no es vida por un tiempo y ya veremos qué haces con esa vida. La vida eterna que el Señor Jesucristo da es una vida eterna. El Señor no da una salvación en parte. El Señor no hace las cosas a medias. El que ha comenzado esa buena obra la perfeccionará el último día. Por eso quiero dejaros las palabras de Hebreos, capítulo 12, versículo 3. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el que termina esa obra que ha empezado en nosotros. Y eso significa que Él nos guarda, que Él nos protege. El diablo podrá tocar mucho de lo que nos rodea y que hay en torno nuestro. Podrá, como podemos ver, incluso tocar su cuerpo, igual que el nuestro. Podrá realmente golpearnos, pero no podrá realmente hacernos suyos. Y entender esto nos da la mayor seguridad que podamos tener en la vida y en la muerte. Somos de Dios. Esto es lo que significa ser santo, ser de Dios. Y somos de Dios porque Él nos ha hecho propiedad suya. ¿Cómo? Derramó su sangre en la cruz para comprarnos por precio. No por la riqueza, no por el dinero que este mundo conoce, sino por el valor de su propia sangre. Y si el Señor Jesús ha entregado su vida por nosotros, es para que ya no seamos nunca más del diablo. Aquellos primeros cristianos en la iglesia primitiva, cuando eran bautizados, entraban a formar parte de la comunidad, ¿no? Tienen estas palabras de esta fórmula, por la cual repudiaban el poder de Satanás sobre su vida. Las fórmulas más antiguas que encontramos de bautismo y de entrada en la iglesia cristiana tienen siempre esta expresión, en la cual dicen: Satanás ya no tiene poder sobre mí. Y esto es lo que tenemos que tener en la cabeza, bien dentro de nosotros. Cuando esta semana ocurra algo impensable, cuando aquello que no queremos pensar se produzca, cuando pensemos que nuestro mundo se tambalea, que no tenemos control de las cosas, que estamos impotentes, piensa de quién eres, de Dios y no de Satanás. Y Él a los suyos los guarda. Vamos a darle gracias por ello, vamos a pedirle que tengamos esa convicción y seguridad. Señor, venimos ante ti con la conciencia de que tantas veces hay cosas en la vida que nos hacen dudar,
sospechar, desconfiar de que somos tuyos. Señor, ¿cómo podemos serlo si hay pecado en nuestras vidas? Si hay tanta contradicción, si hay tantas cosas, Señor, desordenadas. Señor, ayúdanos a entender que somos tuyos por la justicia de otro, por la rectitud, por la integridad, por la ausencia de mal, Señor, de aquel, Señor, cuya justicia nos justifica. Señor, sabemos que Job no le conoció, pero apunta, Señor, a aquel que había de venir. Su rectitud e integridad nos habla, Señor, de aquel que un día llegaría a este mundo y nos mostraría la vida, Señor, perfecta, íntegra, recta y justa, que solamente tu Hijo Jesucristo nos ha mostrado. Señor, te queremos pedir, Señor, que por medio de él podamos tener esa confianza y seguridad ante los ataques de Satanás. Señor, qué fácil es burlarse de la realidad del diablo, o estar tan obsesionado con él que no podamos pensar en otra cosa. Señor, danos el equilibrio, el balance por el cual podamos ver la vida, Señor, con la perspectiva que Job nos da. Sí, el diablo está ahí, pero el diablo no tiene poder sobre nosotros. Quita todo temor, Señor, quita toda sospecha, quita, Señor, toda desconfianza de nosotros. Tráenos el amor y la seguridad de que somos tus hijos, de que te pertenecemos, de que somos tuyos por medio de Cristo Jesús. Señor, te queremos suplicar y rogar que si hay alguno aquí, en esta mañana, entre nosotros, que no tiene esa confianza y seguridad, que en esta misma semana, que este mismo día, Señor, pueda, Señor, conocer y saber que es un hijo tuyo. Y sabemos que tu Espíritu da testimonio de que somos tus hijos. En Romanos 8 así nos habla, Señor, de cómo tu Espíritu Santo nos muestra esa filiación y pertenencia a ti como nuestro Padre. Por eso nuestra oración al acabar esta reunión es por la obra de tu Espíritu Santo. Utiliza tú, Señor, esta palabra por medio de tu Espíritu. Obra tú por medio de él, hablando a nuestro propio espíritu de que somos hijos de Dios. Si hay alguien, Señor, que no disfruta todavía de ese sello, de esa garantía, Señor, de esas arras que es la obra de tu Espíritu Santo, diciéndole a su propia mente, espíritu y corazón de que es tus hijos, te suplicamos, Señor, por la gloria de tu Hijo, que tú le concedas el mayor don y regalo de los cielos, tu Espíritu Santo. Porque quien recibe ese regalo y ese don no tiene nada que temer. No hay nada, Señor, que pueda amenazar su vida. Por eso, Señor, te suplicamos que podamos disfrutar de ese don, de ese inmenso regalo que es tu Santo Espíritu. Y te pedimos, Señor, esto por la sola gloria de tu Hijo. Sabemos que no hay nada que tú hagas, Señor, sobre la faz de la tierra que no sea por tu gloria. Que lo que está en juego en la vida de Job como en la de cada uno de nosotros es de a quién pertenece la gloria. ¿Quién es el que ha de ser honrado y reconocido? ¿Quién merece toda alabanza y adoración? ¿A quién debemos entregar nuestra vida y vivir sometidos a él? Señor, te lo pedimos, que por causa, Señor, de ello, por esa gloria que a ti te pertenece y a tu Hijo Jesucristo, nos dé, Señor, por la obra de tu Espíritu, esa fe y confianza. Así te lo suplicamos en su amado nombre del Señor Jesús. Amén. Dice así la palabra de Dios en Job, capítulo 1, verso 13. Y un día aconteció que sus hijos, refiriéndose a Job, e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba éste hablando, cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba éste hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones, y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia.
Entre tanto que éste hablaba, vino otro, que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a pedirle que Él nos hable, vamos a rogarle la obra de su Espíritu Santo. Oh Dios, venimos ante ti sabiendo que tenemos no solamente a un libro, sino al autor de él en medio nuestro, y que Él es también el autor de la vida, porque este libro trata de nuestra propia vida. Somos nosotros personajes también de Él, Señor, y esa realidad que nos cuenta no es ficción, sino que es nuestra propia existencia. Sabemos que este libro habla de nosotros mismos, pero también y sobre todo habla de ti. Por eso, ¿quién mejor, Señor, para poder explicarlo, para poder hacernos entender, para darnos la luz, el sentido y el propósito que estas palabras tienen para nosotros? Y sabemos que no son solamente palabras, porque tu palabra, Señor, es también espíritu y vida, por esa obra, Señor, de tu Espíritu Santo. Te queremos rogar, Señor, que así la acompañe, tal y como es tu promesa, que lleve fruto en nuestras vidas, que obre, nos cambie, transforme, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, y no nos haga, Señor, que seamos iguales, sino que de aquí salgamos distintos. Señor, te lo pedimos por el bendito nombre de tu amado Hijo, la palabra viva, de la cual nos habla cada una de estas páginas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Cada día de nuestra vida está lleno de sorpresas, y una y otra vez nos preguntamos qué es lo que vamos a enfrentar cuando amanecemos cada mañana. Y esta realidad es algo que nos hace constantemente inseguros. ¿Quién no ha vivido la ansiedad ante el futuro? No hablo ya de un futuro lejano, sino del inmediato, del cercano, del presente. ¿Cuántas veces uno se ve paralizado por los miedos de lo que va a ocurrir, de lo que no conocemos, de lo que puede ser la peor de las pesadillas? Y hay veces, tristemente, trágicamente en la vida, que en un solo día, como en la historia de Job que acabamos de leer, parece que vienen todos los males desatados sobre nuestra vida. Dice el refrán y el proverbio que los males no vienen solos. Y desde luego que pensamos que si vinieran gradualmente, poco a poco, aún se podrían enfrentar. Pero lo que esta frase quiere decir es que muchas veces vienen de repente, a la vez, ¿no? Uno detrás de otro. Y sin lugar a dudas que la narración magistral, ¿no?, de este libro de Job, ¿no?, por la cual va llegando los mensajes de cada uno de estos mensajeros, nos da este aspecto literalmente demoledor, ¿no?, que tiene tantas veces en la vida una noticia detrás de otra. Ciertamente que cuando escuchamos las noticias por la radio, en la televisión, al ser algo que no nos toca de cerca, que nos resulta distante, podemos escuchar un mal detrás de otro, pero nos quedamos igual, ¿no? El locutor acaba con la misma sonrisa que empezó al comenzar el noticiario y no le ha afectado en absoluto todas las desgracias de las cuales ha hablado. Pero esa es la capacidad que tenemos para excluirnos, para abstraernos del mal en este mundo. Pero inevitablemente cuando ese mal nos va rodeando, nos va acercando, pensemos solamente, ¿no?, en la realidad de todo aquello que afecta a aquellas personas que conocemos, ¿no?, y que nos son familiares a nosotros, ¿no? De alguna manera vemos que nosotros también estamos cada vez más amenazados. Pero sin embargo tenemos esa increíble capacidad, ¿verdad?,
como decía el poeta, para pensar que esto es lo que solo sucede a los demás, que de alguna manera estás tú excluido, como decía la frase de aquel escritor premio Nobel, William Saroyan. Decía realmente que pensamos que nosotros vamos a ser la excepción de la regla. Seremos nosotros, sin lugar a dudas, a los que nunca les afectará todo este mal que hay alrededor. Y claro, nuestra historia nos enfrenta a una realidad brutal, ¿no? La realidad casi extrema, ¿no? Exagerada, en cierta forma, que marca toda la vida de Job. Como comenzamos a ver el domingo pasado en la historia de Job, en Job todo es excesivo, ¿no? Job no es solamente rico, es que es extremadamente rico. No solamente es un hombre grande, es el más grande que había sobre Oriente. Y igual que su riqueza y su grandeza es enorme, también su desgracia, ¿no? Su caída es enorme. O sea, esto te muestra que hay algo también en la historia de Job que va más allá de nuestra propia historia. La dificultad que tenemos a veces para identificarnos con Job, ¿no? Es esa radicalidad. Todo parece tan extremo, tan grande. Y esto nos habla, como decíamos el domingo pasado, de que la historia de Job no solamente habla de ti y de mí, habla de otro, de aquel que ha sido el más grande que ha habido sobre la humanidad, que ha tenido toda la riqueza y la gloria, pero también se ha humillado hasta lo más hondo, que ha vivido realmente lo que significa el mal hasta sus últimas expresiones. Por eso estamos meditando en este libro con una perspectiva que muchos, incluso creyentes, no están acostumbrados a hacer del libro de Job. El libro de Job muchas veces se ve simplemente como un ejemplo del sufrimiento humano, como un modelo, digamos, casi diríamos de ascetismo o de resignación ante la desgracia. Las conocidas palabras que cierran el pasaje de hoy, ¿no? ¿Cuántas veces las hemos oído como un ejemplo de aquel que sufre, digamos, con esa increíble resignación, ¿no? El sufrimiento en la vida, ¿no? Pero vamos a descubrir en nuestra historia la perspectiva que el Espíritu de Dios, como leíamos en Pedro y meditaremos en ello, nos habla por medio de esta palabra que es también profética para nosotros y que nos habla de otro, no solamente de ti y de mí, de nuestros sufrimientos, sino de aquel cuya gloria fue enorme, pero también su sufrimiento extremo y el significado que tiene para nosotros al otro lado de la cruz del Calvario, el sentido que tiene para nosotros este drama de Job, para el dilema de nuestra fe, de nuestra propia confianza en ese Dios. Y lo que ven primero que nos resalta en nuestro texto es evidentemente nuestra vulnerabilidad, el hecho de que somos fácilmente amenazados. Tristemente, quiera Dios que no se cumpla la mayor de nuestras pesadillas. ¿Quién no ha temido que cuando suena el teléfono no le ha pasado por la cabeza la peor de las tragedias, ¿no? ¿Quién no ha tenido miedo por un ser querido? ¿Quién no ha pensado que puede ocurrir el mayor drama? Sin embargo, ocurre y pasa cada día de nuestra vida. Personas oyen la peor noticia, sea de un médico que les anuncia la más terrible enfermedad, sea del devenir de la vida de personas que queremos y que forman parte de ella, o sea nuestras propias circunstancias, que parece que la vida se viene abajo, se destruye. Y la Biblia sabemos que es un libro tremendamente realista. Es por esto también que creemos que es una evidencia más de que es la palabra de Dios. Porque Dios es verdad, no nos cuenta historias de hadas, no nos cuenta cuentos infantiles. Él nos habla de la realidad misma. Y por eso no oculta, no esconde, no hay nada de la vida misma que no esté aquí reflejada. Y lo que vemos es que a veces las peores cosas pasan. Y las peores cosas pasan a los que menos podíamos esperar que le ocurran. Porque esta es evidentemente la historia de Job. No es simplemente cómo cae el sufrimiento a un individuo, digamos, de calado dudoso moralmente. Como tantas veces puede pasar en la vida, uno piensa que hay una consecuencia, que hay una relación entre la condición moral de una persona y lo que es su devenir o su fortuna. Muchos han interpretado así la existencia. A las buenas personas obviamente le ocurren, pensamos, cosas buenas porque algo tendrá que conseguir su bondad. Y al malo inevitablemente le perseguirá la destrucción. Muchos leen así la Biblia, parcialmente. Evidentemente que hay textos en la Escritura que hablan en términos así.
y podríamos sacar esa conclusión si no vemos el cuadro completo de lo que la Escritura nos muestra. Hay un famoso rabino de Nueva York, el rabino Kushner, que escribió un famoso libro muy popular desde los años 70, ¿no? Cuando pasan malas cosas a gente buena, ¿no? Y esta frase, claro, que cautivó a muchos lectores, fue un libro de éxito de ventas durante mucho tiempo, es sin lugar a dudas, decíamos el domingo pasado, la objeción principal de muchas personas respecto a la fe. No nos engañemos, después de dar muchas vueltas, discutir, entrar en argumentaciones, la razón por la que sencillamente no pueden creer es porque no piensan que Dios sea bueno. Sencillamente, toda su complejidad y elaborados argumentos se reducen a eso. Hace poco moría uno de los más conocidos nuevos ateos que ha habido en el mundo. Sabéis que ha habido un resurgimiento, ¿no?, del ateo intelectual, ¿no? Y uno de ellos, el menos filosófico de todos ellos, muy popular por su trabajo periodístico, Christopher Hitchens, moría recientemente de cáncer, ¿no? El libro más conocido en el que pone su postura atea, digamos, de una forma más persuasiva, ¿no?, se llama Dios no es bueno. ¿Cómo uno puede pensar que esto es una argumentación solamente intelectual? Que esto es simplemente una cuestión de cabeza, que se pone a pensar, ¿no?, y llega a la conclusión de que no existe Dios porque Dios no es bueno. Obviamente alguien que escribe un libro con ese título está diciendo algo de su propia vida. No solamente de lo que tiene en la cabeza o de lo que piensa, sino de su propia experiencia. Y por eso es que no hacemos ningún favor a los ateos cuando simplemente escuchamos sus argumentos. Tenemos que pensar en sus personas, en la realidad de lo que han vivido, en su experiencia. Porque lo que decimos y creemos tiene que ver también con nuestra propia vida, con lo que ha sido nuestras propias percepciones, lo que ha sido la realidad de nuestra historia. Y por eso decimos las cosas que decimos. Y a veces no queremos decir lo que decimos. Porque ¿quién no ha hablado, como vemos en la historia de Job, con palabras necias? ¿Quién no ha dicho tonterías? Pero no seamos realmente ingenuos y pensemos que todo lo que la gente dice es lo que realmente piensa. Muchas veces nuestras palabras, como nuestros pensamientos, están totalmente marcados por la realidad de nuestra experiencia. Y Job nos muestra que la experiencia puede ser dramática. Lo que leemos aquí es que en un día normal, cuando los animales estaban trabajando en el campo, preparándose en un otoño más para una nueva temporada, paciendo las asnas, viene la noticia, ¿no?, de que estos enemigos, que era un pueblo básicamente de bandidos, de ladrones, los sabeos, que asolaba gran parte del Medio Oriente, habían cometido este crimen, habían tomado, matando a los criados a filo de espada, y habían solamente escapado ellos después de llevarse todo el ganado, después de matar a aquellos que cuidaban de él. Tristemente, ¿cuántos no han visto? Aunque no en la medida de Job, que tenía la riqueza de ganado y grandeza que hemos visto, que se describe con todo detalle anteriormente. Podéis leer toda la lista de su ganado en el verso 3 ya de este capítulo, ¿no? Tenía una inmensa ganadería. Todo ello le es tomado por estos ladrones, le es robado, e incluso aquellos que trabajan para él son asesinados. Las riquezas, la fortuna, lo que podemos conseguir en este mundo y en esta vida, de un día para otro se pierde. La crisis que hemos vivido en este mundo en estos últimos años ha sido, nos parece, sin precedentes. Pero realmente siempre hay precedentes, tristemente. La vida una y otra vez ha vivido a la historia del mundo como de un día para otro aquellos que tenían algo se quedan sin nada. Y realmente es ese golpe brutal, ¿no?, que ve Job, de tener toda la riqueza del mundo a no ser nadie. De la gloria a la vergüenza de estar desposeído, privado de todo. Y aún estaba hablando, versículo 18, 16, cuando viene el siguiente mensajero. Fijaos el efecto acumulativo, ¿no? Cuando aún no ha encajado, asimilado la noticia, viene la siguiente. Y la siguiente es que fuego cae del cielo, que quema a las ovejas y a los pastores, y a las consume, y solamente escapa a él. El resto del ganado, en este caso de ovejas, es destruido por un desastre, digamos, natural. Pero
impensable, inimaginable. Viene fuego del cielo por medio de ese gran temporal que destruye tanto a las ovejas como a los pastores, y solamente escapa nuevamente el mensajero para dar la noticia. ¿Cuántos de los males que hay en este mundo no son posibles de entender desde una forma puramente humana? Les llamamos desastres naturales, ¿no? No podemos expresarlo de otra manera, pero qué poco natural parece realmente el desastre. Parece que una y otra vez nos resulta increíble, sorprendente, ¿no?, que pueda producir semejantes desastres, ¿no?, la vida en este planeta. Pero ocurre de tantas maneras, ¿no? Tenemos que pensar aquí en la destrucción personal que lleva, como un tsunami que asola la vida de este hombre, así como del cielo este fuego acabado con todo lo que tiene. Versículo 17. Todavía está hablando y viene el siguiente. Esta vez son los caldeos, el enemigo tradicional de este pueblo que encontramos en la Biblia, como los hebreos. Y hacen 3 escuadrones, arremeten contra los camellos y se los llevan matando a los criados. La tercera y parte final de ese ganado también es afectada por estos enemigos que con una enorme fuerza militar asolan toda esta parte de Oriente Medio y matan nuevamente a los criados al hacerlo. Se queda, por lo tanto, sin todas sus riquezas y también sin sus trabajadores. Y entre tanto habla, versículo 18, como un cuarto jinete del Apocalipsis, aparece el segundo mal. Viene otro que dice, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de tu hermano, el primogénito, y un gran viento viene del lado del desierto, que azota las 4 esquinas de la casa, que cae sobre los jóvenes y mueren, escapando solamente él para darle la noticia. Después de las 3 noticias sobre todas sus posesiones materiales, el ganado, la riqueza, digamos, en el mundo oriental, toca finalmente la vida de sus seres queridos. La expresión de que bebían vino no tenemos que tomarla negativamente, lo digo por si algunos se han criado en una cultura abstemia. En el mundo evangélico sabéis que es muy habitual el tabú del alcohol, ¿no? Esto no se dice en la Biblia como algo negativo de alguien que beba vino. Lo que se quiere decir es que estaban de fiesta, celebrando, ¿no?, que había un momento de alegría cuando ocurre. Quiere mostrar el contraste, ¿no?, entre la alegría que están viviendo y el desastre que les asola. Y el desastre viene nuevamente por un temporal. El viento rompe desde el desierto las 4 esquinas de la casa que cae sobre los jóvenes, ¿no? Así vemos que como 4 jinetes del Apocalipsis el mal parece asolar su vida. ¿Y dónde está el Dios que en el primer versículo se nos muestra que sirve Job en todo esto? El silencio de Dios ha sido siempre el gran problema de la fe para los creyentes. Porque lo que ocurre en la segunda escena que vimos el domingo pasado, en los cielos, en el consejo en el cual viene Dios, ¿no?, y están delante de él sus hijos y los ángeles y Satanás, nada de esto es ante los ojos de Job. Job lo que tiene es el porqué, las preguntas, el dilema con el cual vivimos la vida. Por lo tanto, en Job encontramos por un lado el privilegio, la oportunidad de saber lo que ocurre por encima, más allá de las cosas que ocurren, pero en la experiencia de él, como tantas veces en la vida, nos enfrentamos al silencio, al desconocimiento, a la ignorancia de por qué ocurren las cosas que ocurren. Y esto es lo que hace, si os fijáis, la tragedia tan dolorosa. Si uno supiera el propósito, el sentido, la razón de todo esto. Por esto es que la conclusión de nuestro texto, ¿no?, a lo que apunta no es al absurdo de todo ello, sino al sentido y el propósito del dolor mismo. Cuando Job se levanta y rasga su manto, rasura la cabeza y se coloca en esa posición de luto, ¿no?, de aquel que ha sido totalmente golpeado por la vida, se postra en tierra y vemos lo sorprendente de este verbo, adora. ¿Por qué? Porque lo que está en juego en este libro, como en la vida misma, nos enseña la Biblia, es a quién adoras, a quién sirves. El ser humano, nos guste o no, ha sido hecho para servir y adorar a alguien o algo. Tantas veces somos nosotros mismos lo que podemos hacer.
leíamos el proverbio antes, de no te jactes del día de mañana. Porque hay personas que se glorían de su futuro, porque confían en ellos mismos, porque piensan en lo que ellos pueden hacer y lograr, sirven y se adoran a sí mismos. Pero la gran pregunta de la Biblia no es si adoramos o no, sino a quién lo hacemos. Y Job nos dice desde el primer versículo que él sabe y conoce a quién sirve, Dios mismo. Y por eso es que postrado en el versículo 21, adorando, dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Sea el Señor su nombre bendito. Y en todo esto no pecó, ni atribuyó Job a Dios ningún despropósito. De lo que se trata aquí es del propósito, del sentido, de la razón de esto. Y obviamente que en nuestra vida no podemos encontrar fácilmente el sentido y el propósito de las cosas que ocurren. Tristemente, esto es lo que hace tan duro la experiencia del dolor, el no saber para qué sirve. Si supiéramos lo que es el propósito divino detrás de ello, lo viviríamos de otra forma. Pero el gran problema es saber que nosotros no tenemos el propósito, pero lo que la palabra de Dios nos muestra es que hay alguien que tiene un propósito para nuestra vida, y ese es Dios mismo. Por lo tanto, la respuesta que la Biblia nos da al problema del dolor y del sufrimiento no es que nos dé esa fórmula por la cual podemos decir que tenemos la respuesta a la pregunta de este problema, sino que, como tantas veces en la Biblia, la respuesta es personal. No es un pensamiento, no es una idea, no es una razón, es la razón de Dios mismo. El propósito vemos que está en Dios mismo, y la fe es confiar que Dios tiene un sentido, un propósito, una causa y una razón para las cosas que ocurren. Por lo tanto, como en el proverbio que leíamos, lo contrario a esa jactancia, ¿no?, a ese orgullo, a esa soberbia, es la confianza de que Dios sabe lo que hace, de que hay alguien mejor que nosotros para llevar esta vida, nuestra propia existencia, a buen término. Y ese es Dios mismo. En definitiva, se trata de poner nuestras vidas en las manos de Él, de rendirnos y confiar en que Él puede guiar y dirigir nuestra vida para bien. Y esto es lo que Job hizo. Y este es realmente el ejemplo de Job, si queremos llamarlo. Vamos a leer ya un versículo al cual volveremos con frecuencia en esta serie. Santiago capítulo 5, un libro muy interesante para entender el Antiguo Testamento. Y vamos a leer en Santiago capítulo 5 el verso 11, que vamos a recordar con frecuencia en esta serie. Dice Santiago en el capítulo 5, verso 11: He aquí, tenemos por bienaventurados, dice Santiago 5:11, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿En qué se nos pone el ejemplo de Job? En que él confió que Dios era bueno. Hay dos cosas en el texto de esta mañana que tenemos que considerar. Por un lado, es evidente que el Señor quita. Aquello que da, también el Señor lo puede tomar. La expresión por la cual Job expresa que tenemos que volver desnudos, ¿no?, al seno de nuestra madre, no estás pensando en nuestra madre natural. O sea, que igual que nacemos desnudos, acabamos desnudos en la muerte, tal y como muchos refranes o proverbios dicen. Está pensando en el contexto de Eclesiastés. Vamos a leer las palabras que hay detrás del contexto de esa desnudez con la cual volvemos a la vida. Eclesiastés es otro libro de sabiduría muy interesante, muy importante. Y en el capítulo 5 de Eclesiastés, versículo 15, se da el sentido a esta expresión de Job, ¿no?, que tiene mucho de esta sabiduría bíblica. Muchos piensan que el libro se escribió en tiempos de Eclesiastés y Proverbios, o sea que esta es otra obra de sabiduría bíblica y por eso está en la Biblia en la parte central, digamos que están estos libros, porque son muy cercanos entre sí. Y en Job 5, versículo 15, leemos que como salió del vientre de su madre, desnudo así vuelve,
yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. La expresión parece más que referirse a la madre en la carne, se refiere a la tierra misma. Es así como algunas traducciones de la Biblia lo expresan, ¿no? Volver al seno de la tierra. Está hablando de la muerte y evidentemente nuestra desnudez frente a ella. Igual que venimos a esta vida desnudos, también la dejamos y abandonamos desnudos. Y el texto de Eclesiastés así nos lo recuerda, ¿no? Que nadie se lleva nada del trabajo de sus manos. Esta es, por supuesto, la necedad de aquel que busca hacer su riqueza y su fortuna en este mundo. ¿Qué se va a llevar de todo ello? ¿Qué va a poder tomar consigo? Desnudo venimos y desnudos nos vamos. Esto es lo primero que declara también aquí Job, el hecho de que lo que nosotros podemos tener y disfrutar, igual que lo recibimos, lo perdemos. Pero ¿qué es lo que está en juego realmente en esta historia? Tenemos que darnos cuenta que es la desconfianza que ha sembrado Satanás desde el principio. Dijimos el domingo pasado que en el gran drama del Edén, del Génesis, ¿no?, aparece el mal en medio de este mundo perfecto. En este mundo donde Dios ha hecho todo para nuestro bien, ha puesto aquel primer hombre y aquella primera mujer, entra esta serpiente antigua que es Satanás, ¿no?, y le pone esa semilla de duda a la mujer. Así que Dios te ha dicho que no comas del fruto de estos árboles. Y Eva le dice, no ha dicho que no coma del fruto de estos árboles, sino de uno solo. Y continúa sembrando su duda, pues si algo te ha prohibido, por algo será. ¿Qué es lo que Satanás desde el principio coloca en la mente de cada uno de nosotros? Que Dios no da, sino que solo quita. Esta es una y otra vez la desconfianza y duda que nos lleva a la más profunda incredulidad. ¿Quién es Dios finalmente? No es bueno. Es un Dios que más allá de lo que te pueda dar, finalmente lo que va es a quitarte, a arrebatarte, a privarte de todo lo que la vida te puede ofrecer. ¿Por qué hay tantas personas que sencillamente prescinden de Dios? Porque quieren vivir su vida. Esto es lo que tienen, su vida y nada más. ¿Y Dios qué va a ser? El que le quite la alegría de la vida. Le va a quitar y limitar lo que va a hacer, tu propia libertad. Hay algo que puedes hacer, otro que no puedes hacer. Te va a decir que dediques que parte de tu vida, de tu tiempo, de lo que tienes, a algo que no eres tú mismo. En definitiva, te va a arrebatar de todo lo que la vida te ofrece. Es la mentira del engañador desde el principio. El Señor quita, quita, quita y quita. Pero ¿qué es lo que Dios nos muestra y nos enseña aquí por medio de Job? Lo acabamos de leer en el libro de Santiago, en la epístola del Nuevo Testamento. Lo que Job descubre, el secreto, si queremos llamar, de su paciencia, que es que Él es compasivo y misericordioso. De que Dios no quita, sino da. Y esta es la gran lección que todos los patriarcas tuvieron que enseñar, que aprender de la enseñanza de Dios. Consideremos a Abraham, el gran dilema de Abraham. Dios le promete ese hijo, aquel deseado y anhelado toda su vida, que parece que no llega. Y finalmente cuando llega Isaac, ¿qué es lo que Dios le dice? ¿Cómo le prueba Dios a Abraham? Le dice que sacrifique a su propio hijo. ¿Y cómo contesta el Señor? Vamos a leer y cómo contesta en su fe Abraham. Génesis 22 está el famoso texto que ha inspirado a tantas personas acerca de la fe y de su dilema. Génesis 22. Dice en el verso 8 que cuando su hijo le preguntó, ¿y dónde está la ofrenda? ¿Dónde está el sacrificio que vas a presentar? Le dice en el verso 8 de Génesis 22 que le respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero. En el versículo 14 llama a Abraham el nombre de aquel lugar, el Señor proveerá. Y la confianza es que ese Dios que le ha amado desde el principio será el que dé lo que haga falta. ¿Cuál es el Evangelio? La buena noticia que hoy podemos anunciar y celebrar en este día.
De tal manera ha amado Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo. No creáis la mentira del engañador desde el principio. Dios no quita, quita y quita. Dios da al principio y dará al final. ¿Cómo acaba este libro? No con vergüenza. No tenemos que excusarnos de que Job vuelva a tener sus riquezas y vuelva a prosperar su familia y sus posesiones, porque no nos avergonzamos de un Dios que da. Nunca ha sido el propósito de Dios cicatero. Nunca ha sido mezquino. Nunca ha sido el miserable que Satanás ha creído y nos ha anunciado a nuestra propia mente y nos dice cada día que es un Dios que va a arruinar tu vida, que va a quitar de ti todo lo que produce alegría y gozo para ti, y lo mete en tu cabeza hasta lo más hondo. Y cada vez que se cumplen los peores presagios, que ocurren las cosas más terribles, lo que pensamos es que es así, este Dios, un sádico, alguien que se complace en nuestro dolor y sufrimiento. Mentira. El Señor quita, pero el Señor da. Y su nombre será bendito. Lo que está en juego aquí es la gloria de Dios. Fijaos que lo que en este libro se pone delante de ese panorama cósmico de Dios, de toda su gloria eterna, es si el nombre de Dios será glorificado o no. Si Dios es digno de alabanza o no. Esto es lo que está en juego en la vida de Job. Si Job dirá que Dios es bueno, o finalmente concluirá que no lo es. Y nuestro texto acaba diciendo que hasta aquí, y en este momento, lo que prorrumpieron sus labios, lo que confesó Job, es que el Señor es bueno, y glorificó el nombre de Dios. Por lo tanto, de lo que se trata aquí es de si vamos a confesar o reconocer la bondad de Dios, o vamos a creer la mentira del maligno. Es cierto que no sabemos lo que ocurre en esa esfera que hay por encima de nosotros, pero lo acabamos de ver, la escena anterior, el domingo pasado. Vino delante de la presencia de Dios Satanás, delante de los hijos de Dios, y le dijo Dios: ¿no has considerado a Job? Y Satanás le dice: ¿y por qué Job te sirve? Por lo que tú le das. Si le quitaras, te maldeciría, igual que toda otra criatura sobre la faz de la tierra. Y el Señor le concede a Satanás tocar de todo aquello que le rodea, excepto su propia vida. Vimos al final de nuestro texto en este capítulo 1. Vemos, por lo tanto, que detrás de mucho de lo que ocurre en nuestra vida, sabeos que roban como bandidos, nos dejan privados de lo que tenemos. Detrás de fuegos que vienen del cielo, de realidades de enemigos que acosan nuestra vida, detrás de vientos que se llevan a nuestros seres queridos, está la mano de Satanás mismo. Es cierto que son elementos naturales, es cierto que son cosas que podemos explicar humanamente, pero la Biblia nos dice que es Satanás quien trae este mal sobre la vida de este hombre. Por lo tanto, cuidado con lo que decimos acerca de Dios, porque Dios es el que da permiso a Satanás, es el que utiliza a Satanás, pero el agente, el que trae ese mal, es el diablo mismo. Por eso, cuidado cuando hay un desastre en el mundo y decimos: es la voluntad de Dios. Sí, claro que es la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios no es traer mal a nadie, no es traer la desgracia y la miseria a la humanidad. Esa es la tarea del diablo. Él es quien destruye, quien arrebata, quien priva de Dios. Pero la buena noticia de Job es que él no está fuera de control. Hay alguien que le da permiso. Hay alguien que le autoriza y le pone los límites, que le dice: esto harás y esto no harás. Hay alguien que tiene un propósito. Esto es lo que Job nos muestra, que hay una razón que no sabemos todavía ni tú ni yo para las cosas que pasan, pero que aquel que tiene la razón tiene el control de todas las cosas. Por lo tanto, es cierto que hay mucho en esta vida que no podemos explicar, pero Dios nos da su respuesta. ¿Cómo? Finalmente, solamente y de una forma suprema, en una persona.
La respuesta de Dios no es un argumento, no es una lógica, no es un razonamiento, es la persona viva del Señor Jesucristo. Él dijo: yo soy la verdad y la vida. Él es la respuesta de Dios al problema del hombre. Si todo lo que sufrimos en este mundo y en esta vida es a causa de nuestro mal, en último término, la respuesta de Dios es el don inefable por el cual nos ha dado, no poco, sino todo lo que tenía, a su propio Hijo, el Señor Jesucristo. El Señor da y da con su Hijo su propia vida. Y lo que nos dice es que el don no es comparable con la pérdida. De lo que nosotros podemos ser privados en esta vida, los sufrimientos y tribulaciones que podemos experimentar en este tiempo, dice Pablo, no son comparables con la gloria venidera que nos viene por el Señor Jesucristo. No hay sencillamente comparación alguna entre lo que de Dios recibimos que de lo que nos es quitado. ¿Por qué? Porque finalmente este libro nos habla de alguien más grande que Job, que tuvo toda la gloria, la riqueza, que fue el más grande que ha vivido sobre la faz de este planeta, hasta el punto de que todavía hoy el calendario en esta parte del mundo se rige por sus años antes o después de su venida. Y aquel que ha cambiado la historia del mundo, del cual no podemos escapar en nuestra cultura y civilización, aquel que tuvo toda la riqueza y la gloria, se humilló hasta lo sumo. Perdió todo lo que era, la comunión con ese Padre eterno, despojado de ella, en un momento, como en un instante, en un día, en aquella terrible cruz del Calvario, clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuidado, como hablamos de la oscuridad de la cruz. Muchos creyentes, por falsa reverencia o piedad, quieren privar algo de esa desolación al Señor. Y te dicen: bueno, ¿cómo Dios va a abandonar al Hijo? Por supuesto que no puede dejarle. ¿Qué padre va a dejar a un hijo? Pero está en ese terror de la cruz. Porque no lo neguemos, este es un libro de terror. Pero no es como las películas de terror. Las películas de terror, al fin y al cabo, uno se puede complacer en ellas porque no eres tú el que sufres esas desgracias. Pero Job te dice que tú mismo puedes padecer lo que Job dice. Y el terror de Job por eso apunta a un terror mayor que el que podemos ver en ninguna película o en nuestra vida misma. El terror de aquel que en la oscuridad del Calvario clamó a Dios: Dios mío, ¿dónde estás? ¿Quién soy? Ni siquiera pudo llamarle Padre. Estaba privado de esa conciencia de ser hijo. Y nosotros tenemos el privilegio de meditar en estas palabras al otro lado de la cruz. Y en la cruz nos proclama el Evangelio. Es el anuncio del Nuevo Testamento, que el Señor ha vencido en esa misma cruz al maligno. Lo ha despojado de todo su poder, ha hecho exhibición de su triunfo frente al mal y como un botín ha arrebatado a aquellos que estaban cautivos por él. Y a ese último enemigo, que era la muerte misma, le ha quitado su aguijón y declara su victoria por toda la eternidad. Como consecuencia de ese triunfo de Cristo Jesús, Satanás ya no tiene acceso a la presencia de Dios. Ya no puede estar delante de su consejo celestial como aquel que tiene ningún poder o capacidad, porque a sus acusaciones, a sus palabras de condena, la palabra de Dios ha respondido al otro lado de la cruz. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y por lo tanto lo que le pertenece es el silencio. Es arrojado a las tinieblas de afuera finalmente. Ahora ataca, acosa, asola la iglesia de Dios, pero son sus últimos coletazos, encadenado y presto para un final seguro. El diablo existe, no lo podemos negar. Y el diablo, como león rugiente, nos dice Pedro, está buscando a los que devorar. Pero es una criatura vencida. Tiene sus días contados. Y por lo tanto,
Los cielos y toda su gloria anuncian el triunfo del Cordero. ¿Y qué es lo que su voz proclama por todos los siglos? Que el Señor es bueno, es misericordioso, es compasivo, que su trono es un trono de gracia, que por toda la eternidad proclamarán la inmensidad de su amor. Porque en esta historia, que es la única y verdadera historia, el amor gana, el amor vence, el amor triunfa. Y todo el mal tiene sus días contados. Como en el desenlace de Apocalipsis, descubrimos finalmente que ese mal será arrojado para afuera, lejos de su presencia, y Él será en todo y en todos. Todos anunciarán, todos confesarán y proclamarán en toda lengua, de toda nación y de toda tribu, que el Señor es bueno. Y esto llenará sus corazones y puede llenar los nuestros. Nos puede hacer adorar y reconocer a aquel que es un Padre para nosotros, que nos ama hasta tal punto que ha dado a su único Hijo por nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga ese don que el Señor le da para siempre, que es la vida eterna. No creamos a Satanás. Escuchando a Dios, perdemos la vida. Porque el que pierde la vida por causa de Cristo, la gana. Y la gana para siempre. Vamos a pedírselo a Él. Vamos a rogárselo a Dios. Señor, en esta mañana venimos ante ti sabiendo que tu palabra es verdad. Queremos creer y confesar, declarar con todo nuestro ser que tú eres bueno, que no hay nadie como tú, que tú, Señor, no te complaces, Señor, en la mezquindad, Señor, en privarnos de nada de lo que este mundo y esta vida nos puede ofrecer, sino que todo lo contrario, has creado este mundo, Señor, para nuestro disfrute. Has dado la vida, Señor, como un regalo para poder gozar de ella. Tú eres el Señor de la vida, y lejos de ti solo hay muerte y destrucción. Ayúdanos, Señor, a creer y confiar que de ti viene el bien, que no sabremos por qué ocurre el mal, pero sabemos que todo lo bueno que disfrutamos viene de ti. Y queremos reconocer y confesar, por lo tanto, que tú eres el dador de esa vida, el dador de ese bien. Y queremos darte a ti la gloria, porque entendemos que este es el propósito de toda tu creación, de nuestra propia vida, como la de Job, glorificar tu santo nombre. Señor, por eso no queremos caer en la tentación del maligno y maldecir tu nombre. Señor, querer pensar que aquello que desde el principio el mentiroso y engañador nos dice a nuestra mente y corazón es cierto. Señor, quita toda esa idea de nuestra cabeza. Señor, libra nuestra mente de esa sospecha terrible de que tú no eres bueno. Señor, sabemos que en un día nuestra vida puede cambiar, que lo que ahora tenemos y disfrutamos, mañana podemos ser privados de ello. Pero, Señor, ayúdanos a entender que tú no has dicho la última palabra, que lo que tú has quitado, que lo que el diablo, Señor, ha asolado, no es el final. Porque tú, que eres el que quitas, eres también el que da. Y el que da, Señor, con un don eterno, un don que permanece, un bien, Señor, que aumenta en su riqueza y en su gloria, y que nada ni nadie nos podrá arrebatar de ello. Ayúdanos a ver nuestra vida con esa perspectiva, Señor, de la eternidad, que da luz a esta nuestra vida presente. A comparar, Señor, los males de este momento con la vida que ha de venir. Ayúdanos a ver las cosas, Señor, con la perspectiva que nos da tu sabiduría eterna. A entender y comprender que somos lo que somos, Señor, en relación contigo. Venimos desnudos a este mundo y desnudos lo dejaremos. Nada de lo que tenemos determina lo que somos, sino que lo que somos en realidad es lo que verdaderamente somos. Ayúdanos a comprender que nuestra vida no está en los bienes que poseemos, que no está, Señor, en nada de nuestra riqueza o fortuna material.
Ayúdanos a comprender, Señor, que nuestra vida es mucho más que lo que poseemos. Es sobre todo y fundamentalmente lo que somos. Señor, que al pensar en este día de mañana, al comenzar esta nueva semana, al volver de las vacaciones y enfrentar este nuevo tiempo, que no nos jactemos, que no nos gloriemos en el día de mañana como si fuera nuestro. Danos la humildad, danos, Señor, el realismo, danos, Señor, la percepción correcta de las cosas para entender que cada día de nuestra vida está en tus manos. Que no pensemos, Señor, en el futuro que tenemos delante, cercano o lejano, independientemente de ti. Que la expresión, Señor, que sea lo que Dios quiera, que sea tu voluntad, no sea simplemente una fórmula de lenguaje, sino algo que llena todo nuestra mente y corazón. Que tu voluntad es la que permanece, que tu voluntad es lo mejor, que no hay nada tan bueno como lo que tú quieres. Ayúdanos a creer esto, a confiar, Señor, en la verdad de esa declaración de fe por la cual Job no cometió pecado en aquel día y tu nombre fue glorificado. Ayúdanos, Señor, a creer sobre todo en aquel, tu Hijo amado, que glorifica tu nombre eternamente y para siempre. Pues porque Él nos declara la bondad de Dios, es que tenemos como un regalo tu justicia, que podemos presentarnos delante de ti sin mancha y sin culpa, por la vida, el carácter y la integridad de otro, Cristo Jesús. Señor, sabemos que Satanás y el diablo existen, que asola, que acosa nuestra vida, que incluso nos asalta, pero queremos creer y escuchar las palabras del Señor Jesús. Y si bien el diablo ha pedido zarandearnos como a trigo, queremos creer y escuchar las palabras del Señor Jesús, que Él intercede por nosotros, que Él nos guarda, que Él nos libra de todo mal. Por lo tanto, suya es la perdición, pero nuestra es la vida, por causa de tu amado Hijo, el Señor Jesús. Que podamos pensar en Él, que podamos alabarle, Señor, reconocer el bien que viene de Él en este día y en esta semana, toda nuestra vida. En su nombre te lo pedimos. Amén. Vamos a cantar un último cántico al Señor, que está en el número 587. Este himno tiene una historia singular. Sabéis que en el conocido desastre del Titanic, aquel barco que era la más grande construcción y fortaleza humana, la orquesta que sonaba hasta el último momento en la cubierta mientras toda aquella inmensa muchedumbre se ahogaba y moría en el océano. El sonido de aquella orquesta, dice el testimonio de los supervivientes, que era este himno, un himno que muchos asocian con esta historia a partir de entonces, pero para el creyente tiene un significado aún más profundo. El número 587 nos habla de que aunque muramos, no significa nuestra perdición, sino estar más cerca de Él. Aunque una dura cruz nos oprime, lo que vamos es en camino a Él. Y por lo tanto, aunque fenezcamos, lo que nos espera es el inmortal placer de su presencia.